Bueno, la idea de este webinar es un poco para presentar los resultados de un proyecto que hemos estado desarrollando durante el año 2021. Empezamos en enero y finalizamos durante este mes. Es decir, aún estamos terminando de estudiar algunos resultados que estamos obteniendo. Y bueno, la idea es un poco comentaros cómo, en qué situación estamos y qué previsión tenemos, ¿no? Para ir mejorando este tipo de productos que posiblemente no, que para el próximo año será una exigencia para todas las superficies de parques infantiles, zonas deportivas y para relleno de campos de césped artificial. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la presentación. Un momento. Vale, vamos a empezar con la presentación. Bueno, os voy a poner un poco en introducción qué es por qué nos ha surgido este proyecto, ¿no? Cuál ha sido la problemática que nos hemos ido encontrando, los objetivos que hemos ido persiguiendo, qué metodología hemos utilizado, los resultados y las conclusiones del estudio. Un momentín. Empezamos. Bueno, el tema del proyecto PAS ha sido debido a, bueno, a nivel medioambiental, hay un problema con el tema de los residuos de las ruedas de neumático, ¿no? Hemos visto que tiene muchas aplicaciones. Al final, las ruedas de neumático, una vez separadas de sus componentes, y que estos son triturados para algunas aplicaciones, ¿no? En este caso, hay un porcentaje muy elevado para el uso de relleno de campos de césped artificial o pavimentos de seguridad, tanto deportivo como de parques infantiles. También se utiliza en las suelas de los zapatos, etcétera, ¿no? Pero uno de los bloques más importantes es para el relleno y para los pavimentos. Este triturado se ha establecido y que, bueno, que tienen al final muchas sustancias que pueden ser altamente tóxicas o cancerígenas, que son como los aceites aromáticos, el negro de humo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los metales pesados, oxalatos, componentes orgánicos volátiles y semivolátiles, ¿no? Es decir, esto se evaluó, se estudió para ver qué problema podía tener estos granos de caucho cuando están en contacto, un uso prolongado con el niño, ¿no? Entonces, en este tipo de superficies se utilizan como base principal el caucho de estireno butadieno, el SBR, como base principal, que es la procedencia de los neumáticos fuera de uso. Estos productos, tanto en losetas como en pavimento continuo, se utilizan principalmente como la parte más importante. El porcentaje mayoritario lo tienen de este tipo de caucho, ¿no? Sí que es cierto que cuando tenemos un parque infantil al aire libre, no es una superficie en la cual el niño esté en un contacto prolongado, pero sí en niños más pequeños o en zonas, por ejemplo, de recinto totalmente cerrado, en el cual el niño puede estar gateando y al final tiene un contacto directo y además un contacto prolongado durante el tiempo, ¿no? Sin embargo, en las instalaciones deportivas sí que es cierto que al final el contacto lo tiene con la parte, no es un contacto directo con la piel, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del relleno de los campos de césped artificial, se utiliza granulado de caucho SBR para evitar lesiones, porque el suelo lo hace más blandito, evita, o sea, ayuda a mantener la verticalidad de las fibras de césped. Pero aquí fue cuando se detectó un problema derivado de este relleno, ¿no? Es decir, se hicieron unos estudios en lo cual, sobre todo en la práctica deportiva amateur, en la cual los niños, cuando jugaban en los campos de fútbol principalmente, el cual contenía granulado de caucho, se les podía introducir dentro de lo que era la bota y podía tener un contacto prolongado este material con la piel, ¿no? Se detectaron que había, bueno, pues situaciones alérgicas que provocaban algún tipo de riesgo para la salud, ¿no?
Se estuvo analizando este material y se detectaron que había muchas sustancias que podían ser perjudiciales. Otra de las causas que estuvieron estudiando fue que con las lluvias, ¿no?, existe un problema en el cual puede haber un lixiviado que pueda contactar con la superficie terrestre y esta puede llegar a las aguas residuales, ¿no?, en el cual muchos metales pesados o algunos de ellos podían pasar a este tipo de aguas residuales y generar un problema medioambiental. Esto un poco nos permitió ver que algo estaba pasando, porque en algunos países sí que se estaba exigiendo y en otros países no, ¿no? Es decir, en la EFSA, que es la European, la European Chemical Agency, hizo un estudio, un informe en el 2017, donde se establecieron diferentes límites para las sustancias, principalmente los polihidruros aromáticos policíclicos, los HAP o los PHAs, ¿no?, en el cual se establecieron unos límites que variaban desde 1 miligramo por kilo a 0,5 miligramos por kilo en aquellos productos, o bien productos de consumo, o en aquellos juguetes en el cual el niño podía estar utilizándolo con una prolongación elevada, ¿no?, con una duración elevada. Claro, en este caso los cauchos no se consideraban un producto de consumo. En el caucho, por ejemplo, de los pavimentos de parques infantiles, no se consideraba como un producto de consumo ni un juguete. Se estableció como una mezcla. Entonces, como mezcla, se determinó de acuerdo al reglamento REACH, en el cual podía estar sujeto a unos límites que variaban desde 100 miligramos kilo hasta 1000, dependiendo el hidruro aromático que se encontrase, ¿no? Dentro de todos los hidruros aromáticos policíclicos hay algunos que son más peligrosos que otros, ¿no? Incluso están establecidos los 8 más peligrosos que pueden ser cancerígenos, ¿no? Claro, esos límites de 100 a 1000 eran muy elevados. Entonces, la European Chemical Agency en ese estudio determinó que esos límites eran muy elevados y, por tanto, podían tener muchos problemas para la salud en el caso de los niños, ¿no?, porque se estaban estableciendo 0,5 miligramos por kilo en juguetes y, sin embargo, en superficies donde prácticamente están utilizadas por los niños, no en los parques de exterior en el cual bueno, el parque exterior y en el parque interior, ¿no? El parque de bolas o en el parque, por ejemplo, en los aeropuertos que se están instalando parques infantiles, con restaurantes, etcétera, ¿no? Sobre todo en niños más pequeños, durante el contacto, durante su gateo, durante el juego, que pueden estar jugando en el suelo directamente, etcétera, ¿no? Entonces se vio que había ahí un problema, que no se estaban estableciendo unos límites determinados, ¿no? Y sobre todo unificados, porque no tenían mucho sentido, ¿no? Ninguna muestra llegaba a esos límites de 100 o de 1000, ¿no? Entonces, a raíz de este informe de la European Chemical Agency, el Instituto Holandés de Salud y Medio Ambiente cogió este estudio de la agencia eh, y evaluó que había muchos efectos nocivos para la salud, principalmente para los niños, con estos límites tan elevados. Por tanto, el Instituto Holandés, junto a otras instituciones, elaboraron otra restricción, y principalmente se aplicaba en su país, para aquellos gránulos que se utilizaban como relleno en los campos de césped artificial, limitarlos a 17 miligramos por kilo. Es decir, cualquier sustancia que iba a estar utilizada como material de relleno tenía que cumplir, al menos en Holanda, esos requisitos. Claro, Holanda empezó haciendo estas limitaciones y otros países empezaron a copiar dichas limitaciones hasta que la Unión Europea determinó que efectivamente tenían que limitar estos límites de sustancias, principalmente hidruros aromáticos policíclicos, y reducir a un intervalo más pequeño de lo que estaba establecido, que era entre 100 y 1000. Es por ello que al final, durante este año, la Comisión publicó un nuevo reglamento en el cual se añade al reglamento REACH vigente, en el cual se indicaba que los límites para aquellos cauchos procedentes del reciclado del neumático
se utilizasen en las superficies para áreas de juego o como mantillo o como superficie de relleno en los céspedes artificiales, tenían que tener una limitación de 20 miligramos partido, o sea, por kilo, ¿no? Es decir, no por cada polihidruro aromático, no, sino la suma de los 8 más peligrosos porque detectaron que de todos los que hay, habían 8 que eran los más peligrosos, ¿no? Es decir, la suma de esos 8 tenían que estar limitadas a 20 miligramos, ¿no? Claro, esto inicialmente, cuando se planteó el proyecto, esto no sabíamos todos los estudios, a nivel bibliográfico, los estudios, las legislaciones que hay en otros países, etcétera, y que se estaba trabajando a nivel europeo, pero no sabíamos cuándo lo iban a lanzar, ¿no? Y efectivamente, durante este año, en junio o julio, salió el nuevo reglamento, en el cual ya entrará en vigor a partir de agosto del 2022, en la cual se exigirá que cualquier material procedente de este residuo cumpla con los límites de los hidruros aromáticos policíclicos, ¿no? Es decir, se tiene que analizar y se tienen que poder comercializar esos productos libres o con cantidades por debajo de esos 20. Entonces esa era un poco inicialmente la problemática que nos hizo plantearnos el proyecto y claro, y ahora desde la Comisión Europea ha visto que hay un problema y por tanto lo han regularizado para evitar que cada uno de los países pusieran los límites que quisieran establecidos y porque también determinaron que entre 100 y 1000 era un límite muy alto cuando no tenía era contraproducente cuando se estaba exigiendo para el mundo infantil unos límites de 0,5 miligramos por kilo, ¿no? Entonces, viendo toda esa problemática sin saber aún que se iban a publicar estos datos durante 2021 y ponerlos de obligatoriedad para el 2022, se estableció un objetivo del proyecto, ¿no? Es decir, ver si realmente los pavimentos que tenemos en estos casos pueden cumplir con esa legislación y cómo varía, porque claro, cuando tenemos un pavimento en unas condiciones no controladas de temperatura y humedad, es decir, tenemos un parque infantil, cómo varía esos componentes químicos, ¿no? Por ejemplo, los volátiles. Existe una elevada volatilización de los materiales, sobre todo cuando estamos en interior, que nos vienen estos olores fuertes, ¿no? Sobre todo cuando hace calor. Si pueden ser perjudiciales para los niños o también que si llueve esa agua en contacto con las superficies de caucho, como son permeables, pueden ser llegadas hasta los alcantarillados. Si estas sustancias si este agua puede arrastrar metales o hidruros aromáticos policíclicos y llevarlos hasta el medio ambiente, ¿no? Entonces ese era un poco el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos era analizar cada una de las muestras, ver cómo evolucionan tanto como materia prima por ejemplo, en el caso de las baldosas cuando se fabrica ese producto, ¿no? Porque tiene procesos de temperatura y presión a la cual puede provocar un cambio de formulación química o de componentes químicos durante ese proceso. Una vez ese producto lo tenemos fuera instalado en condiciones tanto controladas como no, ahora veremos cómo lo hemos realizado, analizar tanto químicamente ciertos parámetros o físicos, sobre todo para el tema de la capacidad de amortiguación. La capacidad de amortiguación es un parámetro muy importante en el tema de los parques infantiles, porque es lo que nos va a determinar si ese suelo es capaz de amortiguar en caso de caída y cómo este puede variar, ¿no? Porque podemos tener una superficie instalada durante el día de hoy y al cabo de X meses la superficie va endureciendo, va compactando, ¿qué porcentaje puede estar reduciendo, ¿no? Sí que es cierto que para tener unos resultados mucho, mucho mejor, eh, hubiera sido interesante haberlo envejecido durante 2 años, por lo menos 2 años, ¿no? Claro, como el tiempo también hemos tenido un tiempo pequeño, el envejecimiento se ha ido haciendo de manera mensual para ver cómo va variando. Claro, los cambios no son del todo significativos, pero aún así se han visto pequeños cambios, ¿no? Evaluar ese lixiviado, es decir,
hay un paso de sustancias o metales a las aguas residuales cuando están sometidas cuando entra en contacto el agua con, con los cauchos, ¿no? Eso también ha sido un objetivo que hemos perseguido para poder concluir en qué medida nos puede afectar, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hemos llevado a cabo, ¿no? ¿Qué metodología hemos utilizado? Bueno, hemos partido de muestras de materia prima, del grano del caucho SMR, incluso grano de EPDM, porque en los pavimentos continuos tenemos siempre dos capas. Una capa que es la del SBR, que es el caucho negro, el que procede principalmente del reciclado del neumático, el que no está tratado con colorantes en los pavimentos continuos. Y en la parte superior tenemos el EPDM, que es otro caucho, en el cual es el que le damos el color que queramos, ¿no? Le ponemos el pigmento que queramos. Suelen ser proporciones, por ejemplo, un espesor de 3 centímetros de caucho SBR negro y un espesor de 1 centímetro de EPDM. Suelen variar siempre, la capacidad de amortiguación varía principalmente porque la capa de abajo, que es la del caucho negro, el del SBR, vamos jugando con el espesor, ¿no? Esta muestra, esa materia prima, se llevaba a cabo una fabricación y teníamos una losa en este caso. También lo hemos hecho con pavimento continuo, en el cual los fabricantes que han colaborado nos han mandado muestras en las cuales han hecho una prueba con sus materiales y, y se ha, y se ha evaluado. Pero hay un paso que no lo tiene, a diferencia de las losas, que no es que están sometidos ni a presión ni a temperatura cuando se fabrica en el molde esa baldosa, ¿no? Una vez fabricada la baldosa, hemos analizado para ver si existía una diferencia entre la materia prima y la losa fabricada, y luego esa baldosa se ha expuesto al exterior, en este caso lo hemos expuesto en el exterior, y se han ido analizando diferentes propiedades de forma mensual, ¿no? Tanto en meses de verano como ahora en meses un poco más de invierno, para ver también. Las losas tenían también, se ha visto diferentes granulometrías para ver cómo puede afectar las cantidades de sustancias en la granulometría, los componentes de metales, aditivos, PHAs, etcétera, ¿no? Incluso también hemos tenido una muestra la cual se ha fabricado de un material diferente al reciclado del neumático. Estas muestras se han ido analizando químicamente y físicamente, sobre todo en las muestras acabadas. Se han llevado a cabo las medidas en temas de contenido total de metales, es decir, se han cogido todas las muestras, se ha diluido y se ha llevado a cabo a través de técnica de plasma de acoplamiento inductivo con espectrofotometría de emisión óptica, se han analizado todos los metales presentes en cada una de las muestras. Una vez analizado lo que es la materia prima y la muestra sin someterla a envejecimiento, se han ido haciendo diferentes envejecimientos para ver si los componentes iban variando en concentración o no iban variando. También se ha llevado a cabo ensayos sobre volátiles y los hidruros aromáticos policíclicos y aditivos a través de una cromatografía de gases con detección mediante espectrometría de masas. Exactamente lo mismo se ha hecho en materia inicial, materia acabada y en los procesos de envejecimiento. Y para finalizar, se ha sometido a la determinación de la altura crítica de caída, que es un parámetro fundamental en los parques infantiles. Es ver si, debido a estar sometida al sol, principalmente se ha hecho comparando muestras que han estado sometidas a sol y a temperaturas altas, temperaturas bajas, a lluvias, etcétera, y a muestras que han estado metidas en una sala sin estar sometidas ni a temperatura extremas ni en unas condiciones óptimas, ¿no? Y se ha determinado la misma capacidad de amortiguación. ¿Qué resultados hemos obtenido de todas estas muestras, ¿no? Bueno, principalmente todas las muestras que hemos recibido y que hemos ido analizando durante todo su proceso, se han encontrado metales pesados como el aluminio, el boro, el cobalto, magnesio, zinc, hierro, azufre, potasio, etcétera. Es decir, hay una lista importante de metales
que se han encontrado, pero estos principalmente son los que se encuentran en concentraciones muy elevadas. Sobre todo el aluminio y el zinc se encuentran en concentraciones elevadas. Sí que es cierto que aun teniendo concentraciones elevadas, los lixiviados que se han recogido de estas muestras no se ha determinado, no han pasado, no ha habido un pase de estos metales a las aguas recogidas, ¿no? Es decir, a nivel preocupante, ¿no? Es decir, han pasado, ¿qué cantidades han pasado? No cantidades elevadas, pero prácticamente de los componentes más importantes no ha pasado a esos lixiviados. Los componentes de cadmio, plomo, mercurio y cromo no, han salido también como metales pesados de estas muestras, pero no presentan cantidades preocupantes, ¿no? en temas de los análisis. En cuanto al tema de los lixiviados, los metales pesados, un poco lo que he comentado, ¿no? Sí que se ha contrastado que existen ciertos contenidos, ¿no? Magnesio, azufre, sodio, pero no tienen una elevada concentración. E incluso, por ejemplo, en el caso del zinc, que partíamos de concentraciones elevadas, en los lixiviados recogidos no se han encontrado estas concentraciones tan elevadas, ¿no? También es cierto que conforme se han ido envejeciendo, conforme ha pasado más el tiempo, la cantidad de residuos encontrados han sido cada vez menores. Otra de las buenas noticias es que en esos lixiviados no se han encontrado residuos de los hidruros aromáticos policíclicos. Por tanto, vemos que en el caso de las muestras que teníamos aquí en el laboratorio, no ha sido algo que digas, Polina, ha pasado mucha cantidad de estas sustancias, no se han encontrado sustancias preocupantes en los lixiviados. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de los hidruros aromáticos policíclicos, bueno, aquí tenéis dos gráficas, os voy un poco a explicar un poco para que os visualicéis un punto más importante. El punto más importante en ambas gráficas es el pireno. En la primera columna, la azul, ¿no? Es la muestra inicial, es decir, la muestra que no ha estado sometida a ningún envejecimiento. La naranja es el primer envejecimiento y la gris es el segundo envejecimiento. El que más destaca en este caso es el pireno. Pero en la legislación, el pireno no es una de las sustancias que te estén restringiendo. La que te están restringiendo son estas que tenemos aquí abajo, ¿no? El benzoapireno, el benzoepireno, el benzoantraceno, el criseno, el benzofluoranteno, el benzo-J-fluoranteno, el benzo-K-fluoranteno y el dibenzo-AH-antraceno. Es decir, estos son los 8 hidruros aromáticos policíclicos en el cual la suma de estos 8 no puede estar por encima a 20 miligramos por kilo. En las muestras que hemos obtenido principalmente aquí en el laboratorio, ninguna de ellas ha superado esta cantidad, pero sí que nos ha preocupado la cantidad de pireno. El motivo principal es porque en estos momentos no existe a nivel europeo una legislación basada en el pireno. Pero, por ejemplo, en Alemania sí que existe una ordenanza en la cual está limitado totalmente el pireno. Es decir, si queremos vender, queremos llevar nuestro producto a Alemania, nos van a solicitar que el pireno se encuentre en condiciones por debajo de 10 miligramos por kilo en aquellos elementos, que en este caso es la superficie, pueden estar en contacto prolongado en más de 10 segundos, en contacto directo de un niño, ¿no? Entonces, las superficies de caucho posiblemente entren en esa categoría, en la categoría de que si el niño puede estar tocando esa superficie, vayan a restringir esa cantidad. Sí que es cierto que eso está de momento en Alemania y es una ordenanza a nivel nacional, pero igual que pasó en Holanda, que se establecieron los límites de los hidruros aromáticos policíclicos, esto puede ser una tendencia, es decir, ahora solamente lo solicitan en Alemania, pero dentro de X tiempo posiblemente lo puedan solicitar otros países o introducirlo dentro del reglamento REACH como requisito para este tipo de superficies, ¿no? Fijaros, por ejemplo, ¿no? Esto es un poco lo que os he ido comentando.
En el caso del pireno, ¿vale? Si os veis todas los demás componentes, que son principalmente los que entran, por ejemplo, el triseno que está aquí, el fluorantene, todos estos tienen cantidades muy pequeñitas, que sumándolas todas no se encuentran por debajo de estos 20 miligramos. Antes he dicho 10 segundos, son 30 segundos, disculpad. También vemos que hay una tendencia, es decir, la muestra que no ha sido sometida a envejecimiento presenta una condición, una concentración inicial muy elevada. Aquí, por ejemplo, tenemos a 40 miligramos por kilo en estas muestras. Han habido muestras, como la anterior, por ejemplo, que podían estar rondando entre 16 o 25, ¿de acuerdo? Hemos tenido un rango importante de variación del pireno, pero todas han tenido el mismo comportamiento en el cual tenemos elevadas concentraciones en la primera muestra y esta concentración se ve reducida en los siguientes envejecimientos. Por ejemplo, reduciéndose en este caso, vamos a redondear, pasa de 40 a 15 en un segundo envejecimiento, es decir, hay un descenso importante, ¿no? Entonces, esto es importante saber y conocer porque sabemos que inicialmente puede no estar cumpliendo y durante el tiempo estas condiciones de concentraciones de pireno pueden cumplir, ¿no? Entonces, esto es una tendencia, no es exigible, es decir, todas las muestras que hemos analizado a priori, todas cumplían con las limitaciones de los hidruros aromáticos, pero sí que es cierto, con el tema de los metales no hay una exigencia que te dice que tienes que tener estas concentraciones, únicamente está a nivel legislativo, solamente nos están exigiendo los hidruros aromáticos policíclicos, pero existe una tendencia que en un futuro los pirenos sean solicitados y por tanto aquellos materiales utilizados en las superficies de caucho que tengan concentraciones por encima de 10 miligramos por kilo no serán aceptados. Sin embargo, aquí si os fijáis, hemos tenido otros productos que no están, que son pavimentos, se hacen pavimentos continuos principalmente, pero no están elaborados con material reciclado del neumático. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el caso del pireno, partíamos de una concentración de 0,13, es decir, muy, 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 muy pequeñísima, ¿no? Que con los envejecimientos están por debajo de 0,1. Este tipo de producto, la verdad que tiene buenos resultados a nivel químicos y buenos resultados a nivel mecánicos, ¿no? Sí que es cierto, son productos que son fabricados en el norte de Europa, pero sí que es cierto que hay un problema de desmenuce, ¿no? No hay suficiente cantidad de aglomerante, de resina que una los granos de este tipo de material. Entonces hay un problema ahí de deterioro de este tipo de material. A nivel químico tiene un buen comportamiento y a nivel mecánico de la capacidad de amortiguación también tiene muy buen comportamiento. Entonces un poco de resumen que tenemos, bueno, un poco lo que he ido comentando, ¿no? Sí que hay diferencias entre el exterior y el interior, ¿no? Sí que hay una reducción, por ejemplo, en la cantidad del pireno, sí que se reduce conforme va envejeciendo la muestra, puede estar reduciéndose entre un 67 y un 76%. En comparación con el interior, es decir, cuando no está sometida al sol y a temperaturas y a humedad, esa reducción se mantiene, es decir, existe una reducción de este componente, pero el porcentaje se ve reducido, ¿no? Pasa prácticamente en todos los demás, en las sustancias, aquí esto no es correcto, ¿vale? Esto de aquí, en la cantidad la suma de los 8 hidruros aromáticos policíclicos, sí que es cierto que en el exterior se ven reducidos y en el interior también, pero sí que es cierto que en el interior esa reducción no es tanto, no está basada entre el 30 y 45%, creo que está basada entre un 20 y un 30% aproximadamente, pero no se encuentra, esa reducción se encuentra un poquito menos que cuando está sometida a exterior. Los lixiviados se han hecho pruebas en el exterior, no han aparecido metales tales como el zinc, ni los hidroros aromáticos policíclicos, por tanto han sido buenas noticias.
y la capacidad de amortiguación sí que se ha visto reducida en 4 meses entre un 7 y un 10% en comparación a las muestras que no están sometidas a la intemperie, ¿no? Que se han reducido entre un 2 y un 4% su pérdida. Esto también es cierto que en el tema de la capacidad de amortiguación, en la norma 1176 de parques infantiles, de 77, perdón, cuando se hace el ensayo de la altura crítica de caída, se da un porcentaje de margen de error, ¿no? Que es un 7%, en el cual te indica que la loseta, la capacidad de amortiguación puede variar entre un más 7% y un menos 7%. Entonces, con eso lo que se hace es cubrir un poco que efectivamente el pavimento puede verse modificado, bien por la solera que se ha puesto, bien si en el caso del pavimento continuo por la cantidad de resina que se ha puesto, etcétera, pero también porque con el tiempo las superficies van endureciendo y van perdiendo capacidad de amortiguación. Por tanto, es un buen referente cuando adquirimos unas superficies o un pavimento, unas baldosas o un pavimento in situ, siempre basarnos en el peor valor, porque eso, basándonos en el peor valor, ya vamos un poco ya más sobrados con respecto a los equipamientos de juego que vamos a instalar. Estamos aún terminando de la investigación en cuanto al tema de los volátiles, porque se están determinando que existe mucha cantidad de componentes volátiles que se están liberando en el medio, hacia el exterior, ¿no? No se nota tanto cuando estamos en condiciones de exterior, ¿no? Con un parque infantil normal, que cuando estamos en una zona interior, ¿no? Estamos intentando también comparar las muestras de las empresas que colaboran, que todas ellas son de la Comunidad Valenciana, eh, que colaboran en el proyecto, comparándola con otros productos que vienen de otros sitios, ¿no? De otros países, para ver en qué estado están nuestros productos, ¿no? Porque al final lo más importante es tener nuestros productos tienen que ser una garantía para el mercado, ¿no? Y al final son nuestras herramientas para poder lanzar estos productos en el mercado. Si mis superficies están libres de los hidruros aromáticos policíclicos, es un punto, es un sello más de calidad que tenemos en nuestros productos, ¿no? Si la cantidad de volátiles que tiene es una cantidad mínima o los componentes que liberan son menos tóxicos que otros, también es algo importante de ponernos como un sello en nuestros productos, ¿no? Porque al final eso es lo que nos diferencia entre unas muestras de otras, ¿no? El tener unos materiales que pueden estar dentro de las líneas que está exigiendo Europa en estos momentos. Bueno, el tema de los próximos pasos, ¿no? Que o sea, estamos terminando un poco ya de concluir. Vamos a lanzar lo que es una guía con todos los resultados que hemos obtenido y qué mejoras, ¿no? Sobre todo, no mejoras, pero sí, por ejemplo, qué se ha determinado con respecto a los granos de mayor tamaño, con respecto a los granos de menor tamaño, para que la empresa, en este caso, sepa en qué tiene que basar su fabricación y en qué tiene que mejorar para poder adaptar productos que, que inicialmente son productos que están en buenas condiciones, pero pueden ser mejores, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea que perseguimos en este proyecto para las empresas que puedan adaptar esos productos a las nuevas legislaciones. También poner atención en el pireno, ¿no? Como componente, a ver cómo podemos llevar a cabo esa reducción, cómo podemos o qué proveedores deberíamos utilizar o qué tenemos que exigirle a nuestros proveedores del caucho negro de SBR, qué le tendríamos que exigir, ¿no? Porque una de las problemáticas es que es muy difícil de controlar ese material, ¿no? Pero nosotros como fabricantes que vamos a poner ese producto, porque al final la planta recicladora en la cual se trituran, esos productos están ahí a granel. Pero nosotros eso lo cogemos y lo ponemos a la disposición de un producto que va a ser utilizado principalmente por los niños, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante, ¿no? Tenemos que saber evaluar a nuestros proveedores, saber lo que le tenemos que exigir para tener nuestros productos en las mejores condiciones posibles. Eh,
y al final es dar un valor añadido a nuestro país, a nuestros productos, a la forma de fabricar nuestros productos. En este caso, las empresas de la Comunidad Valenciana que han participado en el proyecto. Digo las empresas de la Comunidad Valenciana porque al final es un proyecto que ha sido subvencionado por el Instituto Valenciano, en el cual para poder llevar a cabo el proyecto se necesita la participación de empresas de la Comunidad Valenciana para poder llevar a cabo el estudio, ¿no? Y bueno, y sobre todo mejorar la competitividad y poder obtener productos de mejores calidades y que ya lo son, pero darnos ese sello adicional y poder vender ese sello que nos puede diferenciar entre una empresa u otra. Bueno, dar las gracias por vuestra atención a las empresas que han colaborado en el proyecto, facilitándonos los datos de sus productos, facilitándonos sus productos. eh, Al IBACE, porque por la subvención que ha sido, gracias a ellos hemos podido llevar a cabo este estudio. Y bueno, cualquier cosa que tengáis, cualquier duda o cualquier pregunta, cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Si tenéis dudas, me lo podéis poner. Ah, una cosa que os quería comentar antes de terminar, os robo un minuto, es que os agradecería porque os voy a pasar una encuesta, la cual os agradecería que si pudierais cumplimentarla, porque nos puede permitir a poder seguir desarrollando nuevos proyectos, inquietudes que podáis tener como empresas o qué cosas se podrían llevar a cabo, ¿no? Para al final, para llevar a cabo una mejora de todo, ¿no? Y nada, estoy a vuestra disposición. Mi correo os lo pongo aquí en el chat. Sí, se está elaborando, será una guía pública, la cual la colgaremos en la web y además con cada uno de los participantes tendréis vuestra información, etcétera, ¿no? Con todo lo que haré de vuestras muestras, ¿no? Normativa española no hay con respecto a esto, pero es una norma que es europea, por tanto lo pueden exigir perfectamente, ¿no? Es un reglamento, el reglamento REACH, en el cual se debe cumplir directamente. No lo están exigiendo a nivel español. Sí que es cierto que posiblemente haya un desconocimiento por parte muchas veces de la administración, porque al final la administración no te exige este tipo de cosas a no ser que lo tenga en conocimiento, ¿no? Pero posiblemente en un futuro sí que exigible. Sí, hemos grabado la presentación, posiblemente la podamos compartir en las redes o la podamos compartir a las personas que habéis asistido sin problema. Bueno, pues nada, de todas maneras, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que os surja, os he dejado mi correo, podéis contactar conmigo o me podéis llamar sin ningún problema. Y nada, daros las gracias a todos por vuestra atención y nada, nos vemos en otra ocasión. Gracias.